Capítulo 2. Johan, parte 2. Hola, pues bienvenido a otro episodio de Diversidad en la Diversidad. Este es como la continuación del episodio pasado y el episodio pasado nos quedamos un poco hablando de los espacios que sentimos que hacían falta para poder expresarnos libremente, para acercarnos y tener como una guía un poco más segura dentro de este camino en la comunidad, y de cómo la comunidad debe verse como pues justo una comunidad en la cual nos podamos apoyar. Lamentablemente pues tuvimos que cortar, pero pues justo hoy nos gustaría recuperar un poco de eso y aparte ahondar un poquito más en otras cuestiones. Entonces pues primero nos gustaría saber cómo estás. Claro, bien, la verdad es que me quedé como satisfecho con la sesión pasada. Creo que hay muchas cosas todavía que recuperar, hay muchas cosas por hacer aún y bueno, pues agradecido por el espacio que me está brindando en estos momentos, igual que la vez pasada. Pues muchísimas gracias a ti por darnos la oportunidad de poder platicar un ratito y también pues por volverte a conectar. Hoy nos gustaría empezar a hablar un poco sobre, nos comentaste que vivías en la Ciudad de México, pero ¿en qué zona de la Ciudad de México? Así es en la zona norte, la alcaldía Gustavo Amadero. Justo esta zona colinda con la parte de Tlalnepantla, que es el Estado de México, en donde también pues trabajo con niños, infancias de primero a sexto grado de primaria. Ok, en la parte o en la comunidad en la que vives, en la localidad en la que vives, ¿sientes que has podido como vivir de manera, pues sí, o sea, sin restricciones, sin ningún tipo de tabús o prejuicios? Hablando esta parte de la identidad sexual, o sea, ¿sientes que la localidad en la que vives es una localidad en la cual no hay todavía, bueno, más bien ya no hay estereotipos, ya no hay como, pues sí, como homofobia? No, siento que no porque, por ejemplo, he tenido como siempre la precaución de al salir, pues como cuidar esta parte, no sé cómo llamarlo ni cómo nombrarlo, porque no debería ser, pero pues como demostrarme tal cual soy en mis traslados, ¿no? Por ejemplo, cuando voy al trabajo, cuando regreso, incluso dentro de mi trabajo. Claro. Bueno, me parece como bastante importante pensar en que tienes que tener como cuidado, porque creo que, pues, o sea, y hablamos en general, no nada más como personas de las disidencias sexuales, sino que en general podríamos ser como más, o sea, como más libres, ¿no? No necesariamente siempre ir con cuidado y pues pensando en que algo podría pasar. Pero bueno, ahora sí. Hablando de los espacios, dentro de la Gustavo Amadero, aparte del espacio que tú brindas como profesor de danza, ¿consideras que hay otros espacios como los que hablábamos? No, mira, no hay. Recuerdo que, bueno, este proyecto fue hace como 4 años aproximadamente que lo inicié. Esto lo creé a raíz de que pues, mi trabajo, vaya, me piden, ¿no? Como crear nuevos talleres en donde podamos tener una captación de gente pues, con mayor impacto. Hay un grupo que se llama, bueno, el taller que yo abrí se llama Dance Queer y existe uno más que se llama Dancing Queer. Dancing Queer es un grupo, por lo que tengo conocimiento, donde aprenden a bailar ritmos latinos, en específico nada más. Más allá de ese grupo, pues no tengo conocimiento de otro que exista. Desconozco cómo es que lleven sus dinámicas en ese grupo, pero en el que yo generé, la dinámica era que los participantes o los alumnos de un inicio expresaban todas sus inquietudes. Siempre todas las sesiones las iniciábamos y las cerrábamos con un diálogo, con una charla, con escuchar qué era lo que estaba sucediendo en este momento.
todo lo que ellos contaban, a mí me daban el material para poder trasladarlo y llevarlo al cuerpo, a la danza y a pues las formas de expresión en la que ellos tenían como la necesidad de emitirlo. No hay espacios, no se han generado más como con estas cualidades, con estas necesidades que sean pues de manera, ¿cómo llamarlo?, constante, que sean como que se les pueda dar continuidad. No hay. Yo sí he buscado justo por eso, porque me gustaría como compartir pues de alguna manera la fórmula para que puedan suceder este tipo de cosas. No es fácil, no es sencillo, no es como dar una clase de danza normal. O sea, sí incluye desde un calentamiento, enfriamiento, preparar el cuerpo para el espacio para bailar, etcétera. O sea, sí lo incluye, pero va más allá porque ya estamos trabajando con emociones, estamos trabajando con diferentes personalidades, con situaciones en su mayoría difíciles que no las puedes trabajar a la ligera. Muchas veces durante mi carrera, cuando yo me fui formando, teníamos prácticas en las que cuando tenías que trabajar con las emociones, lo tenías que hacer con muchísimo cuidado. No podías abrir una puerta y dejarla abierta, siempre teníamos que buscar la manera y aprender en cómo cerrar para que después de tu sesión no te fueras como inquieto o intranquilo, para que esa puerta que tal vez pudiera llegar a lastimar, supieras cómo cerrarla. Y más allá de saber cómo cerrarla, pues era un objetivo, y tener un objetivo claro, que es llevarlo al cuerpo, trasladarlo al espacio escénico y poder pues trabajar con ello. Cada quien lo trabaja de manera diferente, se vuelve personalizado, y es por eso que pues por la misma naturaleza del proyecto, yo creo que no he encontrado unos espacios similares en donde la comunidad pueda acercarse y a través de la danza pues ir como enfocando todo este tipo de emociones negativas y positivas, por supuesto, también, pero desgraciadamente lo que sale a flote es todo lo negativo. Sí, creo que también en la sesión pasada hablábamos un poquito como de las emociones fuertes que se viven y que se tiene que tener como cuidado con cómo manejarlas. Y pues creo que aunque salen las emociones negativas, es como un punto es como un puente pues para moverlas, como para hacerlas positivas, como para pues sanar todo eso. Y creo que sanarlo desde la danza es como muy bonito, ¿no? A lo mejor podría sonar como muy mundo color de rosa, pero creo que es posible. O sea, yo sí creo que es posible que la danza se puede ver como una especie de terapia, y pues qué lamentable que no existan otros espacios en los cuales se pueda como seguir esto, y esta fórmula secreta o mágica que hablamos de cómo poder crearlo, creo que debería estar muchísimo más visible. O sea, al escucharte hablar obviamente me intriga muchísimo por qué no existen más espacios, por qué no se busca que se existan más espacios, y que hay pocos espacios como el que tú pues propicias para esto, ¿no? Aunado a los espacios, yo quisiera saber, porque parte del punto de nuestro podcast es cruzar con la parte como intercultural y de identidad cultural. Dentro de la comunidad en la que vives, ¿consideras que tienen como derecho a todos los acceso a todos los derechos que mereceríamos, o que falta alguno, o tú qué sientes que falta pero dentro de tu comunidad? Porque hablábamos como de que faltan espacios, ¿no?, en todo México, y quizás hablamos de todo el mundo, pero en tu comunidad, y yéndonos más como a la parte de derechos, ¿consideras que hace falta alguno? Sí, creo que principalmente, pues, como en muchos lugares, la seguridad. Yo creo que al iniciar esta charla, te comentaba, ¿no? Me decías que aquí yo siento que hay algo que me haga como... Bueno, más bien, yo te comentaba que lo que yo hacía era como cuidarme, ¿no? Cuidar mi integridad, cuidar
no mostrarme tal cual soy, porque sé que eso es motivo de agresiones. Entonces, pues eso se liga directamente con la seguridad. Siento que falta mucha seguridad, y pues información, ¿no? Información para que pues tú como persona sepas realmente en dónde te van a escuchar si de pronto llegas a vivir una situación de violencia, de un insulto, desde una agresión física, una agresión verbal, etcétera, ¿no? O sea, creo que la seguridad es uno de los principales temas en los que aquí en donde yo vivo no hay vamos, no hay un lugar a donde tú te puedas acercar de manera inmediata, ¿no? Donde puedas, oye, me están haciendo esto, me están diciendo algo, ¿no? Las calles suelen ser solas, independientemente del horario, pues no me siento seguro, vamos, el transitar por las calles. Me parece muy fuerte como el pensar que no te sientas seguro al transitar por las calles, porque creo que a lo largo como de los últimos años se ha pensado que es un problema que solamente afecta como a las mujeres, el no sentirnos seguras caminando por las calles, así, y que muchísimos hombres, en su mayoría heterosexuales y cisgénero, dicen como de no, es que son un problema y así. El hablar de que nadie se siente seguro caminando en las calles a ciertas horas o en cualquier horario es bastante fuerte, y es muy importante pensar en que la seguridad no necesariamente es ni para las mujeres ni para las disidencias sexuales. La seguridad es para, o no es para ciertas zonas de la Ciudad de México. Hablábamos con una persona que vive en una zona completamente diferente y creo que nos planteaba que faltaba acceso a otros derechos o a otras cosas, pero jamás mencionó la seguridad. Entonces, pues nosotras, las personas que te estamos entrevistando, también vivimos en periferias. Entonces creo que es un problema que entendemos, que genuinamente nos atraviesa, y creo que es importante como recalcar que como personas y como personas de las disidencias sexuales, no solamente nos atraviesan los problemas de en algunos casos la falta de acceso a derechos de médicos, por ejemplo, o la falta de acceso a muchas otras cosas. Creo que la seguridad es el punto más importante, y nos parece muy interesante que lo menciones, porque es un punto del que se habla poquito, porque creo que en México tenemos muy normalizado que no hay seguridad, o sea, que ya sabemos que no hay seguridad. Bueno, si pudieras decirle algo a tu yo del pasado, a tu yo pequeño, ¿qué le dirías? Gracias. Siempre que pienso en esto, en el poder hablar a mi yo del pasado, es gracias y abrazarlo, ¿verdad? Porque creo que he podido, como con las bases que me han brindado en casa, he podido enfrentar infinidad de situaciones, en su mayoría violentas. Hace no mucho en el trabajo viví una situación similar por violencia, pero no me quedé callado, ¿no? Entonces suele suceder que cuando levanto la voz, que cuando me defiendo, que cuando pues eso, ¿no? O sea, no me dejo ante cualquier injusticia, desde el mínima en cualquier grado, me genera más problemas. No debería ser, debería de ser atendido. Si yo digo, oye, me está sucediendo esto, pues debería de ser atendido. No es, sin embargo, lo que he aprendido es que depende de mí. Si yo no me defiendo, nadie va a venir a hacerlo por mí. Si yo no hablo, si yo no levanto la voz, nadie más lo va a hacer. Justo también tiene que ver con ese tema de la seguridad, ¿no? He aprendido también hasta dónde puedo defenderme, porque si voy más allá, pues ya lejos de defenderme, ya me estoy poniendo en más riesgo del que pueda estar sucediendo en este momento. Retomando un poco sobre lo de la seguridad, con esto de andar por las calles con seguridad, es como pues no mostrar esta parte, ¿cómo llamarlo?, sensible, esta parte vulnerable, mostrarme siempre como al caminar por las calles
pues de caminar de manera erguida, no estar como nunca viendo al piso. No sé si me explico. Suele pasarme también que cuando conozco a alguien por primera vez y se enteran o decido compartirle, porque no tampoco que tengan por qué saber mis preferencias, lo primero que me dicen es, ay, no se te notaba, o ay, ¿a poco? En serio, ¿qué? Ay, a ti no se te notaba, que no sepa. Pero bueno, entonces a esto quiero como llegar, ¿no? Que al andar por las calles, pues tienes que mostrar una postura a la que la gente identifica como heterosexual, como alguien que muestra fuerza, que muestra valentía, que no se muestra débil, para que la gente sea como, pasas desapercibido y ya no te empieza a señalar, a mirar de cierta manera. Entonces, eso en cuanto al tema de seguridad. En cuanto a mi yo del pasado, pues gracias, porque gracias a todo este cúmulo de cosas que me han enseñado a entenderme, he podido llegar más lejos en otros aspectos, ¿no? He aprendido a atreverme a levantar la voz, he aprendido a defenderme, he aprendido a cuando quedarme callado. Nos parece como muy bonito todo lo que dices. Creo que agradecer a nuestros yo del pasado, pues es como muy importante, porque quizás sin ellos no estaríamos en el punto en el que estamos actualmente. Pero aparte de que a veces tenemos como que cambiar las maneras de ser o las maneras de dirigirnos para que no se note, que me parece bastante fuerte, o sea, como hacer un personaje para que la gente no sienta que tiene derecho a opinar, juzgar o algo por el estilo. Y esta parte del no se nota siempre me ha parecido muy chistosa, porque no sé si tengo que traer un cartel pegado en la frente que dice como hola para que se note, ¿no? O traer una bandera conmigo colgada todo el tiempo. Pero pues creo que lamentablemente es parte de, ojalá en algún momento ya no lo sea, ojalá se sigan generando los espacios que tú generas para que esto no siga pasando. Por último, nos gustaría saber si podemos utilizar el video que nos mandaste de Dance Queer para mostrarlo. Creo que la forma más fácil de que estos espacios existan es hablando de ellos. Y es un espacio sumamente importante el que creas. Creo que se le debe dar el reconocimiento que merece. Te agradecemos muchísimo por estas 2 sesiones de plática. Nos encantaría en un futuro volver a platicar y ahondar muchísimo más, porque creo que hay muchas cosas de las cuales hablar y que es muy interesante. Creo que el justo ver cómo la cultura de la danza atraviesa es bastante importante, porque creo que mucha gente no le da a las artes la importancia que debería, pero creo que están en todo y son parte de todos nosotros. Y ya así, para cerrar, nos gustaría saber cómo llegaste al cuestionario para poder estar en esta entrevista. Queremos saber qué tanto funcionó nuestra difusión. Pues fue por Facebook. La verdad es que vi como el título, me llamó mucho la atención y dije, bueno, yo aquí puedo compartir infinidad de historias. Dentro del formulario, en un apartado, ustedes pedían que compartiéramos justo, ¿no?, una experiencia que tuviera que ver con cultura y la comunidad. La experiencia que yo compartí ahí fue que con uno de mis alumnos, yo soy maestro, aparte de como profesión, soy bailarín de danza contemporánea y también soy coreógrafo y director escénico con la especialidad de danza contemporánea. Soy egresado del Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes. Trabajo en un programa municipal para el Estado de México, en donde incidimos en primarias con clases de artes, donde tenemos que abarcar
artes plásticas, teatro, música y danza. La historia que yo compartía es que sucedió que con uno de mis alumnos de 6, 7 años, él noté, ¿no? Porque, bueno, cuando ya eres adulto ya notas estas cualidades, estos rasgos, que pues el niño le gustaba jugar con muñecas, siempre se enfocaba como al trabajo con las manos, a lo que yo le enseñaba. Entonces, en una ocasión, él muy contento llegó, y maestro, a la hora del recreo, mira, mis papás me compraron, era una Bratz, una muñeca. Entonces, yo le dije, ay, qué bonita, y así, ¿no? Pero el niño siempre estaba aislado con su maestra titular, estaba como muy apegado a ella, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue como llamar a más compañeritos que yo ya sabía que también tenían como esta afinidad, estos rasgos que identificamos. No lo estoy haciendo con el afán de etiquetar ni nada, pero existe. Entonces, mira, y ya le llamé a más niños como para que pudieran ver que él estaba llevando una muñeca, ¿no? Entonces, pues ya de ahí empecé a generar como un grupito, vamos, otra comunidad entre ellos a esa edad como tan temprana, para que en el recreo ya después fue como más constante que empezaban a jugar con la muñeca que él llevaba, ¿no? Después ya llevaban otro tipo de juguetes, pero lo que captó mi atención fue que era como una muñeca en específico. Ya más adelante, él les compartía a los demás niños cómo poder hacer muñecas. Él hacía muñecas, pero la técnica que utilizaba era la que yo le di para para realizar marionetas, ¿no? Desde cómo utilizar la cabeza, las manos, los pies, y él mismo fue como haciéndolo hacia el lado de las muñecas. Para él eran sus muñecas. Entonces tenía la que ya la habían comprado, que para él era como, bueno, yo lo sentía, ¿no? Que era como intocable. O sea, la pueden ver, pero no se las presto. Pero miren, les enseño. Mi maestro me enseñó a hacer estas muñequitas. Y yo, bueno, son marionetas, pero está bien. Si él así lo percibe y lo está llevando de ese lado, pues está bien, ¿no? Entonces, pues yo alenté también a que sacara esa parte creativa de crear con sus manos una muñeca, tener alguien con quien compartirlo. En este caso, pues compañeros de otros grados de ahí mismo, porque yo nada más trabajaba con primero y segundo grado de primaria. Actualmente ya se amplió un poquito más, trabajo hasta sexto, pero siempre trato como de ver eso, ¿no? De si de pronto hay un chico o alguien que nota como estos comportamientos que forman parte, pues, son propios de la comunidad LGBT, y si yo noto que hay cierto rechazo o algo, pues intervengo de manera directa, o sea, ni pregunto ni nada. Sé que hay protocolos que por ser niños tenemos que cuidar mucho también. Yo sin pensarlo lo hago, y creo que, pues, lo que te decía en la sesión pasada, tenemos una responsabilidad que debemos de atender. Pues muchísimas gracias por ser una persona que atiende las responsabilidades que conlleva ser parte de la comunidad. Gracias por darnos como esta perspectiva de que somos una comunidad, más allá de que porque nos etiquetaron como comunidad, sino porque debemos serlo entre nosotros. Fue una plática muy interesante, te agradecemos muchísimo. Como te lo dije, nos encantaría en algún momento volver a platicar para pues ahondar en muchísimas más cosas. Creo que por nuestra parte es todo. Una vez más, muchas gracias por atender a la llamada, a las 2 llamadas, y disponibilidad de poder estar. Y pues nada, igual si se llegara a cortar el Zoom, porque ya creo que ya se va a acabar el tiempo, es eso. Muchísimas gracias, y ojalá se sigan generando los espacios que generas, y ojalá mucha más gente conozca los espacios que estás generando y decida replicarlos. Creo que eso es lo más importante. Y pues nada, gracias. Una persona muy admirable. Muchísimas gracias por Muchas gracias a ustedes. Y porque en este espacio diste cosas enriquecedoras. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Después de escuchar estos 2 episodios, podemos sentirnos muchísimo más cercanos a la idea del cruce entre las artes y las disidencias sexuales. Es decir,
podemos ser mucho más conscientes de que en estos espacios todos, todas y todes nos podemos sentir muchísimo más cómodos de expresarnos como realmente somos. Y los y las invitamos a seguir creando estos lugares. Muchísimas gracias al profesor por darnos esta perspectiva y los y las esperamos en el siguiente episodio.